Listo. Entonces ya está grabando la sesión. Les decía, la clase pasada, el tema fue pasado compuesto, pero con el verbo avoir. Prácticamente es lo que se utiliza para el 85% de los verbos que existen en francés, pero en esta ocasión también una de sus particularidades es el hecho de que se utiliza con el verbo être. Con el verbo être tiene ciertas, no limitantes, pero sí hay reglas que seguir. Hay dos principalmente, pero nosotros vamos a ver en esta clase solo lo que refiere a la primera. Ok, ¿cuál es la primera regla que sigue el verbo être en francés? Déjame proyectar en la computadora para asegurarme de que aparece lo que estoy poniendo. Insisto, si tiene algún retraso o bien tienen alguna duda, no, no duden en decirme, ¿va? Ok, entonces, es passé composé con el verbo être, avec le verbe être. Empecemos con algo. Être, si bien quiere decir ser o estar en su traducción al español, cuando nosotros hablamos de pasado compuesto, être se va a traducir como haber. ¿Por qué? Porque en el pasado compuesto, être es un auxiliar, nos sirve para formar el pasado compuesto. Y en el pasado compuesto, para que lo entiendan mejor, en español todas nuestras frases en pasado compuesto dicen, yo he comido. Yo he nacido. Son dos frases en pasado compuesto en español. Yo he comido, yo he nacido. Y si las traduzco al francés, dice j'ai mangé. Yo he comido. Sin ninguna duda, esto es el verbo avoir. Avoir es haber o tener. Pero para el pasado compuesto, siempre, 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 siempre se va a tomar como haber. Entonces ya dice, yo he comido. J'ai mangé. Del otro lado, donde dice yo he nacido, dice je suis né. Yo he nacido. Sin embargo, como pueden darse cuenta, nosotros, en lugar de estar utilizando avoir, estamos utilizando être, que si bien être quiere decir ser o estar, nosotros no lo vamos a usar así. Lo vamos a usar como haber. En resumen, si hablamos de pasado compuesto, tanto être como avoir van a querer decir haber. Esto es algo a tener muy, muy, muy en consideración. En la traducción, ambos van a funcionar como haber. ¿Y cuándo se va a utilizar el pasado compuesto? Decíamos la vez anterior que el pasado compuesto se va a utilizar cuando queramos expresar cualquier acción en pasado. Para uso general, esto corresponde a usar pasado simple.
En lugar de decir yo comí, van a decir yo he comido. En lugar de decir yo nací, van a decir yo he nacido. Es como si tuvieran que hablar de un modo más correcto en español. Bueno, no, les voy a pasar mi PDF al final también. Aunque si están tomando notas, lo cual es bastante bueno, pues me dicen si me voy demasiado rápido y no les da tiempo. ¿Ok? Ok, ya que tenemos claro que être y avoir van a significar haber, empecemos con las particularidades de être. Être tiene dos particulares, una de entre ellas se refiere a algo que comúnmente denomina a la gente o se denomina como le verbe de la maison. En la clase anterior les pedí que tuvieran a la mano una imagen de los verbos de la casita. Hay muchas en internet. Si ustedes escriben le verbe de la maison, les salen infinidad. Estos verbos de la casita son para algunos 14, para algunos 15, para algunos 16 e inclusive hay más en determinados casos, pero no vamos a ver los casos más complejos, sino solo estos, los limitados a estos verbos. Por si acaso no los investigaron, que no debe faltar quien no lo haya hecho, vamos a escribir los verbos de la maison. Son verbos muy comunes, pero que hay que entender para saber su traducción. Los voy a poner en infinitivo, es más, los voy a poner en mayúsculas para que puedan diferenciarlos completamente. Pasé, ese es uno. Entré. Muchos se parecen al español, entonces también la traducción es muy fácil. Entré, monté, arrivé, venir. Casi que muchos de ellos tienen pues un antónimo y algunos un pasaje entre ellos. Ahorita van a ver. Pasar, venir, bon, on était en venir, rester, rester, devenir, devenir, mourir et naître, mourir, naître, aller, partir, tomber, descendre, sortir, retourner. Si ustedes gustan para que sea parejito, vamos a jalar para aquí el naître. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso quiere decir que por ahí tal vez se me fue uno, pero ahorita lo encontraremos. Le digo, son entre 14 y 16. Muchos citan algunos diferentes. Ya sé cuál me falta aquí, que no aparece aquí porque en realidad no es más que una construcción, que es redescendre o revenir también. Redescendre. Puede haber también por ahí otro que diga revenir, que no es más que una construcción con un prefijo de los verbos que ya están ahí. Entonces tenemos estos verbos. Estos verbos están en infinitivo, vaya, todavía no están conjugados en participio pasado. Pasé es pasar. Eso sí no se los voy a escribir. Pasé es pasar. Entrer, entrar. Monter, subir. Arriver, llegar.
venir, venir. Rester, quedarse. Devenir, convertirse en. Mourir, morir. Aller, ir. Partir, partir. Hay una diferencia entre irse de un lugar y partir de un lugar, ¿no? Si yo quiero ir al centro de la ciudad, tengo que partir desde mi casa, que es desde donde estoy. Tomber, caer. Descendre, bajar. Sortir, salir. Vaya, si quiero ir al centro de la ciudad, tengo que partir desde mi casa y voy a salir en cuanto termine la clase. Retourner, regresar. Naître, nacer. Redescendre, volver a bajar. Revenir, volver a venir. Aquí puede haber una duda entre retourner y revenir. E inclusive hay otro verbo que normalmente ponen por aquí de estos que les digo que llevan ese prefijo que los hace casi iguales, que es rentrer. Entre rentrer, revenir y retourner, les deseo suerte para saber cuál quieren decir. ¿Por qué? Rentrer quiere decir regresar a tu lugar original. Yo puedo rentrer a la casa, o sea, regresar a casa porque es el lugar original. Puedo revenir a la casa, puedo regresar a la casa, pero solamente si ya vine una vez y vuelvo a venir, pero no es para quedarme y no es forzosamente mi lugar de origen. Y retorne, que también es regresar, ¿no? Es regresar aquí sin el hecho de mencionar que tuve que venir o sin el hecho de mencionar o de que esté implícito tampoco que es mi lugar de origen. ¿Cómo los van a usar? Más que otro es rentrer para regresar a su lugar de origen y retourner para regresar a algún lugar por alguna cosa. El revenir casi nunca se utiliza. Entonces, de estos verbos necesitamos los participios pasados. Estos tienen que aprenderlos de memoria, no tienen opción. Solamente van a poder hacerlo de memoria. No hay más. Lo único bueno es que tienen una forma entre comillas. Pasé, pasé. Entré, entré. Monté, monté. Arrivé, arrivé. Si se dan cuenta, hasta ahorita es como los verbos del primer grupo, le quitas la R y le pones un acento a la E al final. Venir, venu. Rester, resté. Devenir, devenu. Mourir, mort. Aller, aller. Partir, parti. Tomber, tomber. Descendre, descendu. Sortir, sorti. Retourner, retourner. Naître, né. Redescendre, redescendu, redescendu. Revenir, revenu. Rentrer, rentrer. Y listo, estos son los participios pasados. De pasé, pasé, vaya, dice pasado, entrado, subido, llegado, venido,
quedado, convertido, muerto, ido, partido, caído, descendido, salido, regresado, nacido. Este redescendu no quiere decir rebajado, quiere decir volver a bajar. Revenir, revenu. No pueden decir revenido. Rentré, regresado. Entonces, les decía, el retourner se va a utilizar para cuando regresen a algún lugar por algo. El rentré cuando regresen a su lugar de origen. El revenu casi nunca se va a usar porque revenu se escribe igual que ingresos en francés. Entonces, para que no exista esa confusión, solo utilizan retourner y rentré. Una vez que tenemos nuestros participios pasados, que insisto, es aprenderlos de memoria, aquí no hay de otra, solo los aprenden de memoria o los aprenden de memoria. Entonces, passé, entré, monté, arrivé, venu, resté, devenu, mort, allé, parti, tombé, descendu, sorti, retourné, né, redescendu, revenu, rentré. Una vez que los aprendimos de memoria, ya podemos pasar al pasado compuesto. El pasado compuesto tiene siempre una secuencia, una fórmula, por denominarla de algún modo, que establece que siempre tiene que haber un pronombre o el equivalente, un sustantivo, pronombre, más un verbo auxiliar. En la clase pasada utilizábamos avoir porque era el tema. En esta clase el verbo auxiliar, puesto que solo vamos a utilizar verbos de la casita, va a ser être. Pero que conste que este es porque estábamos utilizando solo verbos de la casita. Después un verbo, pero en participio pasado. Verbo en participio pasado o copretérito en español. Ya después de eso, solo si ustedes gustan, el complemento de la frase. Entonces, dentro de esta estructura utilizaremos los pronombres sujeto para que sea más fácil ejemplificarlo. Es más, cambiamos el tono de esto mejor. Para que quede claro que esta es la estructura del pasado compuesto. Okay, que quede bien clarito. Pronombres personales en francés, lo hemos dicho ya muchas veces. Je, tu, pardon. Tu, il, elle, on. Les recuerdo que los agrupo porque solo son 6 formas. Elle, on, nous, vous, il y elle. Entonces, 6 conjugaciones diferentes. Ya tengo mi pronombre o mis pronombres. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Como vamos a utilizar el auxiliar être, entonces, pues, no hay otra dificultad más que conjugar el verbo être. El verbo auxiliar va en presente. Entonces, la conjugación del verbo être en presente es je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle son. Entonces, pronombre, ya tenemos nuestro auxiliar. Ahora nos falta un verbo en participio pasado. Voy a tomar voy a tomar 2. El primero para que para darles el ejemplo y el segundo para reafirmarlo. Lo voy a dividir aquí porque
creo que voy a tener esa pequeña necesidad. Vamos a pasarlo acá. Ok, perdonen las rayas porque al final de cuentas me quedan chuecas. Ok, perdón. Tenemos entonces nuestro pronombre, nuestro auxiliar. Listo. Nuestro pronombre, nuestro auxiliar. Ahora nos falta un verbo participio en pasado. Vamos a agarrar el verbo, vamos a agarrar de los facilitos, vamos a agarrar el verbo pasé. El verbo va a ser pasé. Pasar. Necesito el verbo en participio pasado. El participio pasado de pasé es pasé. Y aquí viene lo complicado, entre comillas, del verbo être. Permítame un momentito. Perdón, listo. Ok, lo complicado de esto es que con el verbo être tenemos que tener unas consideraciones. Primer consideración. Le verbe. El verbo, el que está en participio pasado. El verbo en participio pasado, que conste que no el auxiliar être, sino el verbo en participio pasado, debe acordarse en género. Vaya, hay que tomar en cuenta si es masculino o femenino. La otra consideración que hay que tener, déjeme hacer esto para no tener que copiar todo. Oh, y aún así. Rayos, estoy teniendo pequeños problemas para hacer esto. Ahora sí. Ok. Copiar. Ok, segunda consideración entonces. Es que el verbo, además de acordarse en género, también debe acordarse en número. Ahora, ¿a qué se refiere eso de que debe acordarse en género y debe acordarse en número? Pues entonces tengo mi verbo en participio pasado. Eso quiere decir que de entrada ya puedo ponerlo aquí completito siempre. Puedo poner pasé, 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 pasé y pasé. Ese es mi verbo en participio pasado. Ahí está. Pero ahora debo de tomar en cuenta el género y el número. Entonces, para que nos sea más sencillo, voy a quitar de aquí vamos a quitar mejor dicho, voy a dejar solamente ella para que sea femenino. Y aquí abajo voy a dejar ellos y es más, sí, voy a dejar ellos para que sea parejo, uno y uno, masculino y femenino. Entonces dice je suis passé, yo he pasado, perfecto, masculino, el que está hablando soy yo, je suis passé. Tu es passé, tú has pasado. Si es mujer, ahorita vamos a ver qué sucede. Okay, hasta ahorita me sigo expresando en masculino, pero cuando digo ella, dice ella ha pasado. Para empezar, es femenino. Si es femenino,
voy a tener que agregar una E. Cuando se trata de algo femenino, agregamos una letra E. El sentido en cuanto a la fonética no cambia, se pronuncia igual, sigue diciendo pasé. Le pasé si es niño y le pasé. La diferencia que hay contra algo que sea masculino es que si es masculino no lleva esa segunda E. La segunda E es para formar el femenino, para decir que se trata de algo femenino. Entonces, todas estas tres primeras personas son personas del singular. Entonces, solamente nos tenemos que preocupar que estas personas estén acordadas en género. Nada más. Saber si es masculino o femenino. Dice, le pasé, se le iría igual y le pasé. La diferencia entonces es solamente el que porque es femenino debe llevar una E más aquí abajo, acompañada a esa E que originalmente tiene el verbo conjugado en participio pasado. Después, si se trata de algo que sea plural, como estas tres personas, si es plural, aquí tenemos que tener dos consideraciones. La consideración del género y la condición del número. Por lo pronto, vamos a ver la del número. Ok, plural, más de uno. ¿Qué pasa cuando nos referimos a más de uno? Entonces, agregamos una letra S para la construcción del plural. Por ejemplo, dice, nous sommes passés, vous êtes passés, ils sont passés. Se agrega una S. Si utilizamos cualquier otro de estos verbos de la casita, como puede ser entonces arrivé, el pasado participio de arrivé es arrivé. Entonces escribimos completito. Arrivé, 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 encore arrivé, et à la fin, arrivé. Ya está nuestro participio pasado. Entonces hay que ver cómo hacerle. Vamos a concordar en género y en número. En género, pues no tengo más problema más que con el agregarle una E más. Y en número, para las personas del singular, agregarle una S. Y listo, ese es el acorde. Vamos a ver esto. Les iba a preguntar, si alguien está tomando apuntes, ¿quiere que deje la pantalla un momento más para que puedan apuntar algo? ¿O puedo proseguir? Puede proseguir, profesor. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora que ya les expliqué la teoría, vamos a verla más en la práctica. La verdad es que la teoría por sí sola nunca es entretenida. Entonces, vamos acá. En una frase, con el verbo, vamos a agarrar el otro sencillo. Pasar, ya lo usamos. Déjeme ver, es que... Tombe. Tombe. Vamos a usar tombe. Tombe quiere decir caer. Su participio pasado es tombe. Y lo vamos a conjugar para que veamos todo esto del género y el número, pues en los diferentes personajes. Vamos a hablar de un él. Vamos a hablar de ella.
vamos a hablar de ellos y vamos a... anda, en español. Vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de ellas. Así vamos a abordar todo. Masculino, masculino plural, femenino plural. Entonces, lo que debemos retener, quedamos, es que hay que acordar en género y en número. Entonces, quiere decir que para empezar tenemos que identificar su género y pues su número. Género masculino, número singular, o sea, 1. Género femenino, número singular, otra vez 1. Género masculino, número plural, a partir de 2. Género femenino, número plural, a partir de 2. Ya lo hicimos. Sabemos que para el género vamos a agregar una E. Y para el número vamos a agregar una S. Eso sería el equivalente de decir género, acordar en género y número, agregar o una E o una S. Entonces, si esto es femenino, agregamos una E. Si es plural, agregamos una S. Entonces, il es masculino en singular. Género no es femenino, no le agregamos nada. Entonces, por lo pronto, ponemos tombe, tombe, tombe y tombe. Entonces, quedamos masculino singular. No es femenino, no es plural, no le agregamos nada. Después, femenino singular. Si bien en número no es plural, no le vamos a agregar ese. En género sí es femenino. Por lo tanto, entonces sí le vamos a tener que poner aquí una E más. Arriba dice él cayó, abajo dice ella cayó, pero en la escritura lleva una E más. Y le tomé, perdón, il. Se me olvidó poner el auxiliar, mil disculpas. Aquí fue porque me concentré en esto, más que en la estructura del pasado compuesto. Pero es importante, no hay que omitirlo. Esto, insisto, fue un error mío completamente. Ahora sí. Dice, él ha caído, ella ha caído. Y le tombé, él le tombé. La pronunciación, lo único diferente es el pronombre. Y le tombé, él le tombé. Después, masculino en género, no es femenino, no agregamos una E, pero plural en número sí agregamos una letra S. Y otra vez cometí otro error. Bueno, ya son 2000 disculpas, creo. Entonces, no conjugué el auxiliar correctamente. Ok, ahora sí. Ils sont tombés. Ellos han caído. Después, elles sont tombées. Femenino y plural. Femenino y plural. O sea, una E más una S. Se pueden entonces combinar estas condiciones. Con lo que hay que tener cuidado entonces es con saber si algo es masculino y si es, perdón, si algo es femenino y si está en plural o en singular. Si es femenino, solamente agregamos una E. Si es plural, agregamos una S. Si es femenino y además está en plural, pues lleva ES. Voy a hacer otro ejemplo para que quede más claro. En esta ocasión trataré de no equivocarme en la conjugación, en no omitir esa parte de la conjugación, para que se vaya de corrido ahora sí. Il, elle, elle. Il est, con el auxiliar, el verbo être. Elle est, ils sont,
el son. Les decía hace un rato, la estructura es pronombre más verbo auxiliar. En este caso estamos utilizando être porque nos referimos a puros verbos de la casita, más un verbo en participio pasado. Ahora vamos a utilizar el verbo nacer. El participio pasado del verbo nacer es ne. Ne, con un acento. Entonces, ne y ne. Hay que tomar en cuenta si es femenino. ¿Qué tenemos aquí que sea femenino? Tenemos ella, por lo tanto le agregamos una E. Porque es femenino. Aquí también es femenino. Por lo tanto, le vamos a agregar una E. Cuando es femenino se agrega una E. Hay que identificar si es plural. Il no es plural. Él no es plural. El il de aquí sí es plural. Por lo tanto, vamos a agregar una S. El él sí es plural. Por lo tanto, también vamos a agregar una S. Ese es el acorde en género y número. Donde es el único que no sufre modificación es el masculino del singular, él. Si es femenino, sí sufre, lleva una E más. Si es plural, lleva una S. Y si es femenino y plural, es ES, es la suma de las anteriores, porque cumple ambas condiciones, femenino y plural. Ese es el tema de esta semana, no sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? No, profesor. Perfecto. Si no tienen ninguna duda, ahorita estoy tratando de guardar esto para enviármelo a mi correo y para que tengan apuntes. La clase pasada, esta clase y la siguiente son súper necesarias para que ustedes hablen francés. El pasado compuesto es a partir de ahí en el que ustedes ya empiezan a desarrollar pues la facultad, la real facultad de hablar en francés. Es muy necesario el pasado compuesto, puesto que casi todo lo que narramos está en pasado. Si ustedes empiezan con esto, ya de ahí nada más les faltan otros, tal vez otro u otros 2 tiempos más y tendrán todas las herramientas para poder hablar en francés. De ahí es pura práctica y el que ustedes ya empiecen a razonar en francés, que aprendan a razonar en español para lo que es el análisis, el cómo dar una opinión, el cómo expresarse correctamente. Entonces, este es el punto de partida. Ya les agregué los apuntes del día de hoy en un PDF al grupo y en unos momentos más pues subiré la clase. Si no tienen ninguna duda, podemos dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Pórtense bonito y nos vemos en la siguiente semana. Ok, profe, buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Chao, chao.